Desde pequeño he sido alguien que evita mirar fijamente las cosas que no entiende. No sé si fue por mi abuela que siempre decía que hay cosas que se alimentan del ojo curioso, o porque crecí en un barrio donde el silencio se respetaba más que la razón. Aún así, cuando me ofrecieron el trabajo de guardia nocturno en un viejo almacén a las afueras de la ciudad, no dudé en aceptarlo. Necesitaba el dinero y no pregunté mucho y quizás debía haberlo hecho. Me llamo Juan Mendoza, tengo 24 años. Mando esta historia porque hace poco trabajaba descargando camiones en una central de abasto. No tenía experiencia en seguridad, pero eso no pareció importarle al supervisor del almacén cuando me entrevistó. Me miró por encima de unas carpetas viejas y me dijo: lo único que tienes que hacer es vigilar las cámaras y hacer rondas cada 2 horas. Nada más, amigo. Así de simple. Demasiado simple, pensé. Pero necesitaba trabajo y acepté sin hacer preguntas. El almacén estaba a las afueras, en un rectángulo gris entre terrenos baldíos y naves industriales olvidadas por el tiempo. El primer turno fue una noche de viernes. Recuerdo que el cielo estaba despejado, pero la luna apenas asomaba. Un silencio espeso, casi físico, envolvía el edificio. No era solamente falta de ruido, era una quietud rara, densa, como si el aire estuviera en pausa. Cuando entré por primera vez al pasillo principal, el eco de mis propios pasos entre las estanterías metálicas me hizo pensar que alguien más estaba caminando conmigo. Me detuve en varias ocasiones. Giré la cabeza por instinto, pero nunca había nadie. Solamente cajas apiladas y sombras largas que se estiraban más de lo normal. En la sala de monitores me recibieron 3 guardias veteranos. No hablaba mucho. Solo me miraron, me saludaron con un gesto seco y siguieron con lo suyo. Café, radio AM y una baraja con la que jugaban sin decir palabra. Uno de ellos, un hombre mayor con un ojo vago y una voz casi susurrada, me observó durante un rato antes de hablar. Eres nuevo, ¿verdad? Me dijo sin apartar la vista del mazo. Asentí. Él intercambió una mirada rápida con los otros dos y luego añadió: después de las 3 no mires las pantallas directamente. Si miras algo raro, ignóralo. Si escuchas tu nombre, también no respondas. Y nunca, nunca sigas lo que mires. Si notas algo raro, apaga las cámaras por un rato, aunque sea por un minuto. Ahí vas a saber por qué. Pensé que era una broma de novato, ya saben, una especie de ritual entre guardias para asustar al recién llegado. Me reí un poco incómodo, pero él no lo hizo. Esto no es una broma, Mendoza, agregó otro, el más joven de los 3. No es que pase todas las noches, pero cuando pasa mejor no estar mirando. ¿Entendido? No respondí, solo sentí con más seriedad de la que ya sentía. No sabía entonces que en ese lugar las advertencias eran promesas disfrazadas, y que a veces lo que uno ve no lo ve con los ojos, sino con algo más profundo y vulnerable. Las noches pasaban lentas, arrastrándose como sombras pesadas. Los monitores usualmente silenciosos y monótonos mostraban lo de siempre. Pasillos vacíos, estanterías dormidas, luces parpadeantes que nunca terminaban de decidir entre apagarse o quedarse encendidas. Me acostumbré al ritmo, a la rutina. Revisar cámaras, dar la vuelta cada 2 horas, tomar café frío del termo, fingir que no escuchaba los pequeños crujidos del techo o el viento colándose por los respiradores. Pero una madrugada, tal vez por el cansancio, tal vez por pura terquedad, rompí las reglas. Fue por impulso. Me sentía más valiente de lo que debía o tal vez más estúpido. Decidí mirar las cámaras después de las 3. No solo echar un vistazo, quedarme y observar. Era exactamente las 3:17. Lo sé porque en ese momento el segundero digital de la pantalla superior derecha pareció detenerse. No titiló, no avanzó. Simplemente se congeló por un instante, como si el tiempo mismo hubiera contenido el aliento. Y entonces la figura apareció. No caminaba esta vez, no flotaba ni se deslizaba como antes. Estaba inmóvil en medio del pasillo central, justo bajo la cámara número 4.
Esta daba una vista cenital del corazón del almacén. Era más clara que las veces anteriores. Su contorno ya no era un simple borrón. Tenía forma humana, pero al mismo tiempo no. Como si alguien lo hubiera dibujado desde la memoria borrosa de una pesadilla. No se movía y solamente estaba de pie con los brazos colgando a los costados, ligeramente desproporcionados. Y entonces, como si sintiera mi mirada clavada en ella, giró la cabeza. No hubo movimiento brusco, fue algo lento y pausado, antinatural, como si su cuello no tuviera huesos, y aunque el rostro era apenas una mancha distorsionada, algo en esa oscuridad me hizo saber que me estaba mirando directamente. No tenía ojos y solamente era una mancha negra que no debería estar ahí, como si la imagen se hubiera quedado justo ahí, estática, pero lo sentí y no había lógica en eso. Sentí como su mirada me estaba atravesando, como si alguien invisible me hubiera apoyado una mano helada en el pecho. Quise apartar la vista, pero mis ojos no respondieron. Estaba hipnotizado, fascinado y aterrado a la vez. Entonces la figura dio un paso, solamente uno. El más leve movimiento, apenas un desplazamiento hacia la cámara, como si quisiera acercarse o salir de ella. Parpadeé y cuando volví a mirar ya no estaba. No solo había desaparecido de la pantalla, sentí un cambio en la sala, un descenso brusco de la temperatura. El aire se volvió más denso, más pesado, y entonces lo escuché. Un chirrido suave, casi imperceptible. La puerta de la sala de monitores estaba entreabierta y la había cerrado. De eso estaba totalmente seguro. Siempre la cierro, pero ahora estaba abierta a unos centímetros. Y desde el pasillo, en medio del silencio, escuché una voz. Era mi voz. Julián. Julián. Era apenas audible, pero lo suficiente bajo para que dudara de mí mismo. Lo suficientemente claro para helarme la sangre. Me levanté despacio y el corazón me estaba retumbando en los oídos. Quise hablar, preguntar quién estaba ahí, pero recordé las advertencias. No responder y no seguirlo. La voz volvió más suave y más cercana. Julián. Ven, Julián. Ven. Tenía mi tono, mi ritmo, incluso esa leve ronquera que me sale cuando hablo por las mañanas. Era como escuchar una grabación de mí mismo desde una habitación vacía. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez segundos. Pero al final cerré la puerta con fuerza y bajé la palanca de seguridad y apagué todas las pantallas. Me quedé ahí sentado en la oscuridad parcial esperando que el amanecer borrara lo que fuera que había despertado. Al día siguiente terminé renunciando al trabajo. Era una buena paga, era algo sencillo, pero nunca debí haber rompido las reglas. Nunca me gustaron los turnos de noche, pero después de lo que ocurrió en el hospital, cuyo nombre voy a omitir por respeto a quienes aún trabajan ahí, comencé a temerles de verdad. Siempre se dice que los hospitales cuando cae la madrugada guardan más que enfermedades y urgencias, que entre luces tenues y camas vacías se mueven cosas que escapan a la razón. Lo escuché desde la escuela, historias de ascensores que se detienen solos en pisos cerrados, de monitores que marcan signos vitales en camas desocupadas, de pacientes que ven figuras en los rincones justo antes de morir. La mayoría lo toma como folclore clínico, cuentos para mantenerse despierto. Yo también lo creía de esa manera hasta que algo empezó a caminar entre nuestros pasillos, y dejó de ser solo un rumor para convertirse en parte de mi guardia. Soy enfermera y mi nombre es Mariana. Llevo casi 10 años en el área de parto y maternidad. El cansancio, las urgencias, los llantos de los recién nacidos, los gritos de las madres, todo eso lo aprendí a sobrellevar con una mezcla de compasión, también de resistencia y mucha rutina. Pero hay cosas para las que uno nunca está preparada. Empezó una noche cualquiera, una de esas en las que las luces del pasillo parpadean y el reloj parece avanzar más lento. Días lentos justamente. Yo caminaba de la sala de partos hacia maternidad,
Cargaba los registros de una cesárea complicada. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura pequeña, apenas una sombra, parada junto a un cuarto de aislamiento. Sus brazos estaban extendidos hacia mí como si suplicara que la alzara. Me detuve en seco y el aire se volvió espeso, pesado. Mis piernas no me respondían y la figura desapareció cuando parpadeé. Pensé que era el cansancio, una alucinación, algo que se podía ignorar. Pero lo extraño de esto es que no fui la única. Unas semanas después, una compañera llamada Leticia, una enfermera robusta de carácter fuerte, de esas que podían asistir partos en ambulancia sin perder la calma, llegó al cambio de turno más pálida que una sábana. Apenas se sentó, ni siquiera se quitó el cubrebocas. Solo murmuró mirándose la taza de café que no tocó. Vi algo en el pasillo. No quiso entrar en detalles. Cuando alguien le preguntó qué había visto, repitió en voz baja, como si dijera para sí misma: no era normal, no era de este mundo. Desde entonces dejó de recorrer el tramo entre partos y maternidad sola. Siempre pedía que alguien más la acompañara, aunque fuera solamente para llevar una bandeja de muestras. Con el paso de los días, el silencio se volvió más tenso. Las conversaciones entre enfermeras se llenaron de pausas incómodas y frases inconclusas. Algunas evitaban incluso mirar hacia ese pasillo largo, estrecho, donde las luces parpadeaban sin motivo claro. Se comenzó a formar una suerte de ritual nublado. Nadie pasaba por ahí sin tocarse el escapulario, el cuello, hacer una señal discreta de la cruz, o cruzar los dedos detrás de la espalda. Y todas en distintos momentos admitieron haber visto lo mismo. Una figura diminuta, una sombra infantil apenas definida, la cual estaba flotando a pocos centímetros del suelo, siempre con los brazos suspendidos, como si estuviera suplicando ser alzada por alguien. Pero no caminaba ni lloraba, solamente aparecía, y su presencia siempre dejaba una sensación de humedad en el aire, como si acabara de llover dentro del hospital. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, una interna nueva de nombre Julia se derrumbó en medio del pasillo. Fue justo frente a la estación de enfermería. Estaba temblando, con el rostro desencajado, y no dejaba de mirar hacia la oscuridad, la cual se abría más allá de la sala de incubadoras. Al principio pensamos que se había descompuesto por el cansancio, pero cuando por fin pudo hablar entre sollozos nos confesó que había sentido como algo frío, intangible, se le acercó por atrás. No lo vio directamente, pero escuchó con claridad una voz infantil muy cerca de su oído que le dijo: «Cárgame». No era una súplica, tampoco una orden. Era algo en el tono lo que más la perturbó. Una tristeza profunda que parecía pesar más que el cuerpo que no estaba ahí. Desde esa noche, Julia pidió un cambio de área. Nunca más volvió a acercarse a la sala de maternidad. A partir de entonces, sin necesidad de decirlo, todos adoptamos la misma regla: ignorar. Fue un pacto silencioso, tejido con miradas evitadas y cambios súbitos de tema. Ninguna volvía sola por ese pasillo. Si alguien debía cruzarlo, esperaba que alguien más se ofreciera a acompañarla, aunque fuera en completo silencio. Ninguna hablaba directamente del tema, ni en turnos, ni en la sala de descanso, ni siquiera en los mensajes de madrugada que solíamos enviarnos para mantenernos despiertas. Era como si nombrarla, como si decir el niño o la sombra pudiera abrir una grieta en la realidad y dejar entrar algo más, algo que no sabíamos cómo cerrar. Yo intenté racionalizarlo, lo juro. Quería pensar que todo era una forma de estrés colectivo, una psicosis inducida por el agotamiento crónico, por los partos difíciles, por la muerte que a veces se cuela cuando no la invitan. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que había algo más, porque esa figurita ya la había soñado antes, mucho antes de que otras comenzaran a verla. Hace 5 años perdí a mi hijo. Estaba de 8 meses. Una complicación repentina que nadie vio venir. Un cordón enredado, una falla en el latido, un silencio repentino en el monitor. Falleció antes de nacer. Nadie supo explicarme bien qué pasó.
No hubo tiempo de culpar a nadie, ni siquiera a mí. Lo único que me dejaron fue un silencio, uno envuelto en una sábana diminuta que no quise abrir. Desde entonces he sentido esa ausencia como un hueco en el pecho, una pulsación constante que no se alivia con el tiempo y que solamente cambia de forma. Y cuando vi a esa sombra infantil por segunda vez parada junto al dispensador vacío de oxígeno, supe que no era una alucinación. No era mi hijo, lo sé. No tenía su forma, ni su olor, ni su ternura que imaginé sentir al tenerlo en brazos. Pero había algo en ella que me llamaba desde un lugar que conozco bien, el del dolor que no tiene nombre, el de la espera interrumpida, el del amor que no tuvo dónde depositarse. Ahora cuando camino por ese pasillo evito mirar a los lados. Sé que está ahí. Aprendí a no escuchar los pasos menudos que a veces suenan detrás de mí, a fingir que el frío repentino que recorre mi espalda es solamente el aire acondicionado, a fingir que nada ocurre. Pero a veces, justo antes de entrar a la sala, siento una pequeña mano apretar la mía, de forma ligera y cálida, como la de un pequeño que solo quiere que lo abracen. Y yo sigo caminando sin volver la vista atrás, porque sé que sin que nadie me lo haya dicho, que si lo hiciera, si la mirara con los ojos abiertos, podría no volver a mirar el mundo igual que antes. Y sinceramente no quiero lidiar con eso. Mi nombre es Lucía y quisiera contar algo que no sé si pueda considerar paranormal, pero que me ha dejado pensando desde hace años. No soy de las que creen fantasmas ni en maldiciones, ni en cosas que no se pueden explicar con lógica, pero lo que viví en la casa donde crecí me hizo dudar. No fue solamente un evento ni una experiencia aislada, sino una acumulación de pequeños detalles, de atmósferas cargadas, de silencios que no eran silencios del todo. La casa 173 en una colonia popular de la Ciudad de México fue mi hogar desde que nací. Era como todo el altemar del barrio, de ladrillo pintado con un portón metálico que chirriaba y un pequeño jardín seco que mi mamá intentaba revivir cada primavera. Lo hacía con macetas recicladas de tierra que traía en costales desde Xochimilco. Adentro los muros estaban llenos de fotos familiares y estampas religiosas, como en muchas casas de la zona. Lo que la diferenciaba de las otras no estaba a la vista. Era una sensación, un silencio denso por las noches, una especie de tensión que se sentía aunque nadie lo dijera, como si las paredes supieran algo que nosotros no. Yo tenía apenas unos 7 años cuando ocurrió todo. No lo supe por mis padres ni por algún vecino chismoso. Me enteré al día siguiente, como muchos en la colonia, por el periódico. Fue un lunes por la mañana. Recuerdo claramente a mi mamá sentada en la cocina con el rostro pálido mientras estaba leyendo la nota en voz baja. La luz del sol apenas entraba por la ventana, pero el ambiente ya se sentía pesado. Yo me asomé por curiosidad y vi la fotografía. Patrullas, una ambulancia y una mancha oscura en el pavimento justo frente a nuestra casa. El encabezado decía algo como tragedia en fiesta termina en muerte. En el texto hablaba de una joven que había recibido un disparo tras una pelea y de cómo el agresor fue detenido esa misma noche. Ella tenía apenas 19 años. Desde entonces todos sabíamos lo que había pasado. El lugar exacto estaba marcado en la banqueta frente al número 173. No volvió a ser igual. Por años alguien, no sé quién, colocó una pequeña cruz blanca con su nombre, Alejandra Ríos Gómez. A veces tenía flores frescas, otras solo polvo y olvido. Pero ahí estaba, un recordatorio silencioso, una presencia fija en nuestras vidas, como si la calle hubiera absorbido algo de aquella noche y no quisiera soltarlo. No pasaba mucho tiempo sin que me ocurriera algo raro justo frente a la casa. Recuerdo un auto que chocó de frente contra el poste sin razón aparente. Otro día un camión de basura se volcó justo al girar en nuestra esquina, como si algo lo hubiera empujado. Lo curioso era que nunca pasaba de otras partes de la cuadra.
Solamente estaba ahí, justo frente al portón verde y rumboso de nuestra casa. La calle entera parecía tener mala suerte, pero era solamente ahí, justo frente a nuestro número. Por las noches a veces escuchábamos cosas, susurros, pasos que crujían en el pasillo aunque todos estuviéramos acostados, y lo más inquietante era un llanto. No era constante, pero parecía de pronto débil, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos o muy dentro. Era un sonido triste, resignado. Se colaba entre las rendijas de las puertas cerradas. Siempre intentábamos encontrar el origen, pero nunca lo lográbamos. Una vez hasta revisamos la azotea y nada, como si se deshiciera en el aire justo cuando queríamos atraparlo. Mis padres siempre intentaron actuar con normalidad. Decían que era el viento o ruidos de la calle, pero había algo en sus miradas, algo en cómo se cruzaba en silencio cada vez que los ruidos volvían. Eso me hizo entender que ellos también lo escuchaban, que también sentían lo que yo sentía y no era solamente mi imaginación. Había algo más, algo no dicho, y estaba flotando entre nosotros. Una vez mi hermano menor se levantó a medianoche y se quedó parado frente a la ventana en silencio. Estaba como hipnotizado. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que ella estaba ahí. No volvió a decir nada más. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Nunca quiso hablar de eso y yo por alguna razón tampoco insistí. Tal vez porque en el fondo sabía que era mejor no preguntar. Con el tiempo todo se volvió parte de la rutina. Los ruidos, los accidentes, esa sensación de que algo nos estaba mirando desde la calle. Nunca nos hizo daño directamente, pero tampoco nos dejaba de todo en paz. Como si algo estuviera esperando algo, o simplemente negándose a ser olvidado, como una historia inconclusa que se niega a desaparecer. Hoy sigo viviendo en la misma casa ya como adulta. Es una buena casa a pesar de todo. Tiene sus cosas como cualquier otra. Paredes que crujen con el cambio del clima, grifos que gotean aunque un plomero los haya arreglado 1000 veces, y un jardín que nunca termina de florecer. Pero hay algo más, algo que no se arregla con pintura ni con mantenimiento, algo que no se ve por más que uno finja que no está. A veces, cuando cae la noche y el bullicio de la ciudad se apaga un poco, me siento en la sala y escucho. El silencio de esta casa no es un silencio cualquiera. Tiene peso y tiene memoria. Si estoy atenta, puedo escucharla y el crujido lento, los pasos sobre el mosaico del pasillo y un suspiro apenas audible. Un llanto lejano que se desvanece cuando intento seguirlo. Siempre en la misma dirección hacia la puerta, como si alguien quisiera salir, o como si esperara a alguien que nunca volvió. Y no solo el dentro de la casa, afuera en la calle las cosas siguen pasando. Los accidentes nunca dejan de ocurrir del todo. Cada tanto un coche se estrella sin razón aparente justo frente al 173. Conductores que aseguran haber perdido el control sin explicación alguna. Motos que derrapan sin que exista un bache. Camiones que se desvían como si algo los empujara. No hay curvas ni pendientes, pero aún así ocurre. Las aseguradoras no entienden y los mecánicos no encuentran fallas. Los vecinos solamente bajan la mirada y dicen que es una cuadra con algo raro. Otros vecinos, los pocos que siguen desde aquellos años, todavía lo comentan entre susurros. Algunos evitan pasar por aquí de noche. Dicen que es una calle rara, que manejar por este tramo siempre se siente diferente, como si el aire cambiara y fuera más denso. Los nuevos inquilinos de las casas cercanas no siempre lo notan al inicio, pero tarde o temprano todos terminan mirándose entre ellos con la misma duda. ¿Qué es lo que pasa en esta cuadra? Quizás todo esto tenga una explicación lógica. Quizás es una coincidencia, sugestión colectiva. Pero por más que lo intento, no puedo ignorar la sensación de que algo quedó aquí anclado. Que aquella noche de 1997 no terminó del todo. Que el eco de ese disparo sigue rebotando entre las paredes, entre los pasos y entre el silencio.
y cada vez que escucho ese llanto lejano, o el motor de un coche que frena de golpe sin razón aparente, me convenzo un poco más de la historia de esta casa, esa historia de Alejandra que no se ha terminado de contar.